Bueno, Pescadito realmente es un lugar legendario, mítico. Es un barrio más bien cerrado, un barrio muy íntimo, que tiene una vida propia de un barrio como los hay miles en Colombia. Pescadito inicialmente fue un lugar de paso. Cuando se estaba conformando Santa Marta era un lugar de paso entre Taganga y el centro histórico y estaba habitado por pescadores y era un lugar totalmente conectado con el mar. Después se fue transformando y hay discusiones a nivel histórico sobre si esto era Barrio Norte o La Herrera o Pescadito, pero el nombre popular es Pescadito. Y eso congrega hoy en día una serie de barrios alrededor, que más o menos son 6. Pero lo importante entender acá es que esa primera conformación que se fue dando por ese paso de pescadores dependía del contacto con el mar, de la relación con Taganga, con la parte que asciende hacia la sierra y obviamente de la relación con el centro histórico. Y ahí había un barrio que se llamaba Lancón. Y se dice, y bueno, hay discusiones entre historiadores si fue ahí o no, pero pues los datos apuntan que ahí fue donde se jugó el primer partido de fútbol en Colombia. Pescadito nació del desplazamiento que los ingleses para la construcción del ferrocarril y el puerto produjeron en la zona. Esos pescadores y familias de pescadores que vivían en el barrio que anteriormente se llamaba como el Ancón, fueron desplazados con la llegada del progreso del ferrocarril y de los primeros buques, y ahí nace el barrio de esos pescadores y de esos primeros futbolistas, porque cuando llegaron los ingleses, además de que llegaron las máquinas, el ferrocarril, llegó el fútbol. El fútbol nace, digamos, como el deporte clave, desde que los niños, digamos, nacen y ahí están las categorías tetero. Uno lo primero que le hace es comprarle un balón a su hijo, a su nieto, a su sobrino, para que ellos comiencen. Entonces, pues ya se van formando en las calles. Vamos a empezar a ver cómo este barrio siempre estuvo asociado a ese tema del fútbol y de alguna forma pues le da esa identidad, pero su relación realmente ya en términos urbanos y de vida pues estaba asociado a este contexto, ¿no? Al cerro, al mar y a lo que lo rodea. Finalmente después pues viene todo el desarrollo del barrio y su consolidación urbana que siempre estuvo asociada al puerto. El puerto fue, digamos, una circunstancia que transforma la vida de un barrio asociado al mar y ahora a un tema productivo, comercial como el del puerto, que empieza a motivar y a jalar una cantidad de circunstancias alternas que conforman la relación del barrio con el centro. Curiosamente, esta zona de Santa Marta empieza a desarrollarse con una segregación muy temprana. Estaba aquí, digamos, el espacio popular de los trabajadores y por el otro lado se desarrolla el barrio del Prado, el Prado de los dirigentes y de las personas que manejan y de las personas más pudientes que digamos, trabajan en el puerto. Hoy en día lo que vemos es un pescadito que se convierte de alguna forma en ese pequeño calderino urbano, como lo era de alguna forma ese sitio encerrado que era la misma cancha de la Castellana, porque está rodeado por unas grandes vías que sirven es más de límites, conectores urbanos, pero son más límites, con la ruta del ferrocarril por un lado y por el otro lado también con la situación de los barrios marginales que empiezan a aparecer en el cerro. Hacia el frente tenemos un mar que se le negó a Pescadito, porque la respuesta del puerto pues es un límite muy fuerte, un muro más o menos de 3 o 4 metros en concreto con concertinas, y hacia el centro esa comunicación pues se encuentra más en esa vía y en esa vía urbana, perdón, en esa diagonal urbana, más un límite que una conexión. Luego tenemos un barrio que se ha desarrollado dentro de sus propias dinámicas y dentro de su propia lógica, pero de una manera maravillosa. ¿Por qué es tan interesante y maravilloso Pescadito? Pescadito es único porque tiene, por un lado, toda una conformación urbana republicana
después con unos procesos más modernos de ciertas urbanizaciones que se iban desarrollando como por patrones más o menos de a 10, 8 casas. Aquí enfrente a la cancha tenemos precisamente algunas de las primeras de esas viviendas para trabajadores que se desarrollaban con ese modelo, y poco a poco se fueron, digamos que densificando estas manzanas, dando en algún momento, produciéndose unas transformaciones de esos modelos republicanos, de esos modelos modernos que se venían, digamos, adoptando, a unos cambios que vienen sobre todo de los hábitos y las costumbres, de la manera de disfrutar y de gozar la calle por parte de un habitante, digamos, de un barrio popular en una ciudad como Santa Marta. Entonces aparecen estas terrazas enfrente con su árbol, que es donde está la vida en un barrio como Pescadito. Hoy en día lo maravilloso de conocer Pescadito es un barrio vivo. Tú llegas y por las noches, por las tardes, después de ese momento de sol, la gente sale a las calles, ponen su silla Rimax, que es esa silla que tú puedes levantar fácilmente o arrumar. Entonces tú tienes en la sala las Rimax y otras sillas y las sacas a la calle enfrente al árbol, y ahí es donde se sienta la gente y se habla y se goza. Nosotros, el paquetero, somos una persona amable, cariñosa, rumbera, carismática, nos gusta el goce, nos gusta la diversión, somos amigos de afuera y adentro. Cuando uno se conoce con el paisano por fuera, paisano, ¿cómo está? Los abraza, se le siente uno como si estuviera uno en su casa. Ese es el paquetero, una persona amable. Es pescador, se le gusta ir a la playa, bañarse, pescar, tirar el anzuelo, traer su pescado, comérselo, coger el guineo, cocinarlo, hacer mote el guineo. Eso es una vida cotidiana. Con los de afuera, no, él es paquetero porque tenemos un dialecto, una cultura diferente a los demás barrios. Pescadito siempre fue un barrio sabroso, o sea, un barrio bacano, donde a esta hora yo veía los platos de patio a patio, los platos, las ollas, el uno le mandaba al otro. O sea, el problema tuyo era problema mío, el problema del frente era problema mío, y eso cambió. Los patios originalmente de las casas tenían unas divisiones muy bajas, y entonces las personas y los vecinos se reunían por un lado afuera con el vecino general y con la calle, pero por dentro se encontraban con el vecino de una manera más íntima, y esas cercas bajas pues generaban, digamos, una cantidad de relaciones, de compartir la comida, diálogos en dos escenarios, ¿sí? Como la casa era una puerta hacia un lado y hacia el otro. Hoy en día eso, digamos, se ha transformado, sobre todo los patios de atrás tienen ahora unas divisiones, unos muros altos en ladrillo o en bloque. Todo eso que suena maravilloso está tristemente acompañado de unos problemas, obviamente, sociales muy fuertes, de pobreza, de unas situaciones de violencia, de prostitución, de microtráfico, que se encuentran, como verán, asociadas a esos límites fuertes y a esas circunstancias urbanas que generan unos espacios que favorecen ese tipo de actuaciones, y que obviamente empiezan a convertir un barrio que era abierto en un barrio más encerrado, un poco más miedoso. Empieza toda la aparición de las rejas, y las rejas como un fenómeno que empieza a transformar esa relación del adentro con el afuera. Y yo creo que hoy en día pues el reto y lo que estamos viendo es cómo se puede conectar, digamos, un barrio sin que pierda su esencia, potenciando esa riqueza de barrio popular auténtico con toda esta realidad urbana, con una ciudad icónica como Santa Marta, con una historia importantísima, tratando de dar soluciones al tema de la relación con el puerto, y sobre todo con ese límite tan fuerte que genera todas esas tensiones y problemas. Y el problema más importante y el más grave y el que recalcan los habitantes, que es el más nefasto y el más terrible y el que les ha generado todo tipo de insatisfacciones y de dolencias y de problemas, es el tema de las inundaciones. Ese es el problema que más nos afecta, el problema de las aguas cuando llueve, que el alcantarillado colapsa porque ya es obsoleto. Pues, Pescadito está en la zona más baja de la ciudad. Ese es un tema que nos preocupa, que Pescadito sufrió mucho y de inundaciones
porque cuando llovía, las alcantarilladas quedaban supurando 4, 5 y hasta 6 días. El sueño mío será y es el cambio, la reconstrucción de las arterias del acueducto y del alcantarillado. Entonces aquí llega toda la potencia del agua lluvia con unos colectores que no dan abasto, con un sistema que no da abasto. Y eso se mezcla con las aguas servidas y las aguas negras, formando una gran inundación que abarca un gran porcentaje del barrio. Y ese nadar, digamos, con aguas servidas y que se van solo drenando poco a poco, ha generado, por ejemplo, que en todas esas manzanas, esos sitios, las casas sean levantadas o tengan un muro en el frente, que es como un símbolo ya triste y duro de esa realidad. Y las mismas personas de acá cuentan las historias, ¿no? Como siempre estuvieron acostumbradas cuando eso sucedía a subir los electrodomésticos, a cuidar las cosas y a ponerlas en lugares altos. Ahora bien, en temas sociales tenemos todos esos temas que ya nombramos, del microtráfico, de la delincuencia, de sectores con prostitución y este tipo de problemas, pero si vamos al problema de fondo, creo yo, y al tema, yo creo que merece una transformación a nivel social importante, es la situación de género. Porque sí, Pescadito siempre ha estado asociado al fútbol, a los hombres berracos y a las grandes leyendas, pero también ha tenido mujeres maravillosas, mujeres trabajadoras, que son unos robles y que los mismos pues, nietos, hijos describen como unas mujeres pues encantadoras, fuertes. Y parece pues que las mujeres no han tenido la misma posibilidad definitivamente que los hombres, no han estado en esa zona de privilegio. Y yo creo que uno de los temas interesantes para potenciar, para transformar de manera positiva en este barrio es realmente la inclusión y la posibilidad de que las mujeres disfruten de la misma manera el fútbol, de la misma manera los escenarios externos, las calles, los sitios de convivencia. Y que eso amerita pues unos procesos y unos nuevos espacios, ¿sí? Nuevos espacios como puede ser la proyección de algo bien interesante a nivel urbano y a nivel paisajístico, con infraestructura, ya no solo para los hombres, sino también para las mujeres, para, digamos, equilibrar y abrir un pescadito al futuro, ¿no? Un pescadito que se consolide a partir de esa tradición y de esa historia, pero que también muestre procesos de transformación valiosos hacia el futuro, con mayor igualdad de género, con un urbanismo y unas conexiones que se conecten y se potencien con todo lo que los rodeó desde el inicio, esos cerros maravillosos con unos paisajes hacia el mar absolutamente exquisitos y únicos, incluso dentro de Santa Marta, porque son unas grandes caídas hacia el mar. Y lo que es sin lugar a dudas fundamental en un barrio como este es que hacer un proceso de transformación no solo implica lo urbano, sino lo social, y las dos están totalmente comunicadas.